Muy bueno, muy buenos días, Claudia. ¿Cómo le va? Un gusto poder saludarla. Hola Aldo, buenos días, buen lunes y fresco. Pasó el veranito, ¿eh? El veranito que tuvimos el fin de semana, arduo realmente. Y si así pinta para el verano, bueno, ni Bueno, quiero pensar. lo más importante es que hemos pasado agosto. Eso es lo que me preocupaba. Ya viene la primavera. Se siente el olor al perfume de las flores. Es algo que a uno lo remite a la juventud, a la niñez, a los viejos olores de los perfumes de las plantas, de las flores. Y bueno, también esto es el ciclo de la vida, ¿no? Sentirse por un tiempo que nos atraviesa la juventud y bueno, a pesar de los años, esto es la vida misma, ¿no? Y creo que hay que disfrutarlo. La primavera se disfruta y después vendrá el calor, ¿qué me importa lo que pase después? Estamos que vivir este momento que uno lo disfruta y se siente a gusto. Realmente Aldo, pero bueno, la juventud yo creo que no es una cuestión de edad. La juventud es una cuestión de cómo uno se siente y de cómo uno se maneja. Vos tenés muchos jóvenes viejos, muchos jóvenes viejos, y muchos viejos realmente jóvenes con ganas de hacer cosas, con ganas de, bueno, de ponerse cara a la vida, y me parece que ahí radica la diferencia, ¿no? Cómo queremos vivir la edad que tenemos, eso es fundamental. Los jóvenes dicen que somos pende viejo, pero bueno, somos pende viejo, tenemos esa, esa rebeldía que alguna vez tuvimos con el pelo largo, con la ropa que usábamos, con lo que pensábamos, y algunos lo seguimos teniendo. Creo que de eso se trata también, ser coherente a lo largo de la vida. Exactamente, así es, Aldo, así es. Bueno, ¿qué tenía para tema del día de hoy? Sé que siempre usted me trae algunos temas no sé qué pensar. A veces me ponen aprietes. A ver qué es lo que va a decir usted, porque es una caja de Pandora. Sale, y yo ahí a veces canalizo y entro en el tema y otras veces me quedo como espectador, pero siempre es bueno la reflexión. Usted tiemble, Aldo, tiemble. Bueno, no, bueno, en principio saludar, ayer fue el día del profesor, así que saludar a todos aquellos que cumplen tan importante misión, ¿no? Que no es solamente la cátedra, sino que es más importante. Yo creo que enseñar es enseñar a pensar, y es lo fundamental, y más hoy en día. Yo creo que hoy en día los docentes, y sobre todo a niveles secundarios, ¿no? Y universitarios, tienen una labor muy grande por delante, que es justamente esa, enseñarle a pensar a los chicos, ¿no? Y hoy se ven muchos limitados porque, bueno, se habla mucho del adoctrinamiento, cuando un docente sale específicamente de su área y la quiere relacionar con otra y demás, y sale un tema político, se le dice que está adoctrinando, y yo creo que a los alumnos lo más importante es enseñarles a pensar, porque son los ciudadanos del futuro, son los ciudadanos de hoy, porque hoy tenés pibes de cuarto y quinto año que votan. Entonces, qué importante que es, ¿no? Que los docentes se animen, porque no en todos lados se puede hacer, ¿sí? Sí, Pero que los docentes se animen a hacerlo. Me parece que es fundamental. Por eso hablo de la importancia del rol del docente, más que nada hoy en día donde se ha perdido la memoria, donde ya no nos acordamos de determinadas cosas, en donde evidentemente en la casa hay cosas de las cuales no se hablan, o porque los padres no han vivido determinadas cuestiones ya, o porque no les interesa, o por el apuro de la vida, o por lo que sea no se tocan. Entonces, qué interesante es que desde la escuela, ¿no? Que es formadora también,
se toquen determinados temas y bueno, y desasnemos a los chicos. Y no ¿Sabe? solamente sea, ya te digo, una cuestión de áreas, sino de enseñarles a pensar, a tener criterio propio, a poder ver un programa de televisión y darse cuenta hasta qué punto es la realidad lo que se está hablando y hasta qué punto te están usando. Me parece más que importante la labor hoy en día, sobre todo de los docentes. ¿Sabes que estaba pensando? Porque uno ha vivido distintas etapas, totalmente distintas a las de hoy. Bueno, teníamos clases de educación cívica, que me parece importante, pero también teníamos profesores de historia que nos hacían pensar, hacíamos distintas monografías, comparábamos procesos históricos, en geografía también, y también algo que quizás sería interesante reeditar, porque era ERSA, el Estudio de Realidad Social Argentina, porque desde ese espacio, digamos, era un núcleo fundamental que atravesaba todas las materias y también hablaba de los medios de comunicación. Uno recuerda las canciones de protesta, la literatura, y nos hacían pensar a partir de distintas situaciones, ¿no? Porque el disparador siempre puede ser un hecho político, digamos que se lo entienda como político, pero también es un hecho económico que tiene trascendencia política, o un hecho histórico que también tiene trascendencia política, o una cuestión económica, o una cuestión geográfica. Bueno, todo está atravesado por las decisiones del hombre, que en definitiva son decisiones políticas. Y creo que rescatar algunas experiencias que ha tenido la educación en nuestro país puede ser un punto de partida, pero para ayudar a pensar, no para adoctrinar. Yo creo que nadie se merece estar adoctrinado, sino nos merecemos estar libres, libres a partir de pensar, de tener su pensamiento crítico, de saber actuar en la medida que el conocimiento nos permita entender ciertas cuestiones. Y creo que ahí está también la educación que tiene que ser formadora, pero de todos los puntos, ¿no? No solamente encauzarnos en una sola cosa, porque si no también es achicar el pensamiento. Creo que tenemos que ser amplios en todas las cosas que debatamos. Justamente por eso te hablo de tener un criterio propio, de saber discernir, de saber captar una idea. Yo creo que hoy en día se le dificulta mucho la tarea, porque fíjate vos que hoy en día, bueno, tenés ese gran colaborador en muchas cosas y ese gran enemigo en otras, que es Internet. Hoy en día los chicos y sobre todo los chicos de una edad determinada viven pegados a las redes sociales y vale más lo que el videíto que vieron en TikTok y lo bajaron que agarrar un libro y ponerse a leer. Entonces, esas falencias que hay hoy, siempre alguien las aprovecha. Y el docente también está muy limitado porque, bueno, lo habrá escuchado como yo, o sea, cuando el docente quiere eh, adentrarse en un tema y poder debatir, cosa que los chicos por ahí se les dificulta mucho, el saber debatir, eh, se encuentran con que del otro lado, vos lo habrás escuchado más de una vez, que en los colegios del Estado se adoctrina a los chicos, que por eso hay que sacar la educación pública, porque se los adoctrina. Y la, Y a mí me la- parece que se y- les y- cuenta la realidad en la escuela pública, ¿no? Cosa que no pasa en la escuela privada. y la escuela Eh, privada se adoctrina desde la religión y que también otros en la puntos. escuela privada se adoctrina desde la religión, en la escuela privada hay temas que no se tocan porque no se deben tocar. Los 24 de marzo es muy light el acto y es muy light lo que se dice, porque, y bueno, y se hace porque es una orden ministerial hacerla, pero no porque en las escuelas privadas quieran tocar el tema, te lo digo con conocimiento de causa. Y bueno, y otros temas más que por ahí, viste, en las escuelas privadas no se habla y ni se dicen,
pero bueno, que sí en la escuela pública se trate. Y hay otra cuestión más. Los chicos, los pibes, vos te das cuenta que si vos los incentivás tienen capacidad de debate. Y cuando hablo de capacidad de debate, no hablo del insulto gratuito que tenés en las redes, no hablo en el que me opongo porque me opongo, en ese capricho de criatura de que no me gusta porque no me gusta. Se debate con determinada altura. Vos fíjate que yo los he escuchado a los chicos por televisión, los chicos que están en los centros de estudiantes, cosa que en la escuela privada no se da. Y si se da controlado, cosa que me parece un espanto. Pero los chicos saben debatir, los chicos saben expresar una idea, los chicos tienen idea, que es fundamental, piensan, tienen idea. Y me parece que eso es un material fundamental para poder construir esto que escuchaba esta semana, ¿no? Sobre las melodías viejas y las melodías nuevas. Y si vos no formás desde las bases, difícilmente tengas melodías nuevas. O sea, si se imponen melodías viejas, es porque ciertamente no hay creatividad para melodías nuevas. Pero yo creo que eso pasa por una cuestión de formación. Si vos desde las bases formás esas nuevas melodías, el día de mañana te vas a encontrar con cosas interesantes. Y a mí me parece que por ahí pasa. Yo creo mucho en que hay una juventud, no te digo toda, pero hay una juventud que quiere meterse, que quiere participar, que tiene ideas, buenas ideas. No te estoy hablando de aquellos que van con la motosierra en la mano, te estoy hablando de gente que piensa en el país, que piensa lo que es progresar, que piensa lo que es el desarrollo, que piensa que la educación es la base de todo. eh, Tantas cosas bueno, que son importantes y que de algún lado nacen desde la casa y nacen desde la escuela. Yo creo, hay algo que me parece siempre que es importante en todos los ámbitos, ¿no? Creo que uno tiene que conocer los fundamentos, la historia, el pilar fundamental de las ideas, pero también creo que hay que modernizarse, la renovación es importante, los discursos tienen que ser adecuados a los tiempos y hay cuestiones o hay cuestiones que han modificado, ¿no? Hoy se habla del sujeto histórico, y el sujeto histórico del 45, por ejemplo, es distinto al hombre del año 2023, y creo que de eso se trata. No se puede hablar de viejos eslogan sin modificar también un poco. Yo lo hago hasta en la música. A mí me gusta el tango. El tango fue origen a partir del año 1900, pero para que continúe el tango hay que modernizarlo. Tiene que haber nuevos intérpretes, tiene que haber nuevos cantantes, nuevas letras, y las letras que respondan a la cuestión actual, porque el arrabal de que cuenta el tango ya no existe. Era el suburbio de Buenos Aires, o era tantas otras cuestiones históricas. Y creo que hoy que a cantar el tango tiene que ver con la realidad que nos vive, que se vive, el tema de la inflación, el tema de que muchos jóvenes se quieren ir del país. Entonces rescato, por ejemplo, algún tema de Cacho Castaña, algún tema del rock nacional, que son medios tangueros, Baglietto o algunos otros intérpretes, porque están también renovando el momento de cantar y el momento de decir. Y esto también lo traslado a la política. La política tiene que estar modernizada, digamos, porque los cambios se han producido, se han incorporado de derechos, y los derechos no hay que perderlos, pero también hay que estar a la altura de los tiempos. Y creo que hay algunos que se han olvidado de sus raíces, de su historia. Estoy hablando de los partidos tradicionales, principalmente el radicalismo y el peronismo. Otros fueron
más oportunistas o más de momento de coyuntura, y algunos permanecen, pero creo que tenemos que saber cuál es el origen, qué es lo que buscan y hacia dónde van. Creo que esas son las tres preguntas fundamentales. Sí, sobre todo, Aldo, esto que hablábamos, ¿no? De la renovación que tiene que haber en los partidos y demás. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que adaptarnos a la historia y a la historia de los tiempos. Las historias cambian, los tiempos cambian, el mundo cambia. O sea, no es lo mismo el mundo de hace 60 años atrás que el mundo que tenemos hoy. Es totalmente distinto. Entonces, yo creo que ahí se da la cuestión, en que, bueno, hay que tomar lo bueno, hay que seguir por el camino de la doctrina en que uno está parado, pero bueno, pero también pensarla de otra manera, de una manera diferente, mirando hacia el mundo, mirando la realidad de las necesidades de hoy, que no son las mismas que hace 60 o 70 años atrás. Los jóvenes que tenemos hoy no son los mismos que hace 70 años atrás. La cultura que vivimos hoy no es la misma hace 70 años atrás. Entonces, a mí me parece un poco eso, ¿no? Y eso atrae después que venga gente con un disfraz de ideas nuevas, que no son nuevas, que son ideas viejas, totalmente viejas, obsoletas y todo lo demás, pero disfrazadas de ideas nuevas, los chicos se traguen la historia, chico y grande también, y cometamos un error del cual después nos va a costar mucho salir. Entonces, por eso me parece importante que los partidos tradicionales, como vos decías, el peronismo, el radicalismo, que parece que volvió a existir, y Dios quiera que así sea, parece que volvió a existir, eh, bueno, se ayornen, ¿no? Se ayornen a estos momentos y den la batalla que tienen que dar, porque si no, lo que viene es lo viejo, ya caduco, y ya con feo olor y disfrazado de modernidad. Y de modernidad sabemos que no tiene nada, porque ya nosotros esa modernidad ya la vivimos y ya la vimos y sabemos cómo termina, entonces sabemos que no para nada es nuevo, para nada es moderno, para nada nos va a servir, pero por eso me parece tan importante la educación. Me parece fundamental y me parece fundamental a esta altura de lo que estamos viviendo, docentes que tengan las ideas claras y que cuenten la verdad y que cuenten nuestra historia, porque cuando perdemos la historia y perdemos de vista nuestra historia, y está más que trillado el dicho, pero es real, podemos llegar a cometer los mismos errores. Entonces, me parece que es fundamental que hoy en día más que nunca se transmita la historia y se transmita la realidad de la historia y se haga ver la realidad de la historia. Me parece fundamental. Hay cuestiones que me parece que también tenemos que decirlas. No todos los profesionales, no todos los docentes tienen quizá la formación, la necesidad de los conocimientos que tienen que tener. Hoy también ser docente, ser maestra, es una salida laboral. Y creo que muchas veces no se habla porque tampoco se tiene el conocimiento o se tiene la capacidad para llevar adelante ciertas cuestiones. Y creo que también es esto, la formación profesional o la capacitación de cada uno en cada cuestión que eligió desempeñarse, tiene que estar presente. Y creo que también es esto, una crítica quizás a algunos docentes que niegan ciertas cosas, pero por incapacidad, por no tener conocimiento o por no tener la formación adecuada para llevar adelante un aula a la hora de formar jóvenes. Me parece eso también hay un elemento como para pensarlo. Sí, lo que vos decís es una realidad, Aldo.
Hoy en día, lamentablemente, la docencia es una salida laboral rápida, ¿sí? Como puede ser, no al nivel que es la policía, porque tienen que hacer 5 años para poder recibirse y hacer su profesorado, pero es una carrera rápida y una carrera donde vos, no rápida, pero sí que sabés que tenés una salida laboral segura, porque no hay docentes. Llamás a un reemplazo, te cuesta muchísimo conseguirlo, si son pocas horas no te los toma nadie, o sea, es toda una cuestión, o sea que se ve que hay una salida laboral importante. Pero creo yo que también dentro de las universidades se tiene que formar también a ese docente en todo su concepto, o sea, no solamente si va a ser docente o va a ser profesora de matemática en las matemáticas. Por eso me parece a mí, y en las materias pedagógicas, sino también yo creo que historia sería fundamental en todas las materias, porque vos la historia la podés aplicar en todo, absolutamente en todo. Lo aplicás en lengua y literatura, lo podés aplicar en matemática, lo podés aplicar en filosofía, lo podés aplicar en todas las materias. No hay una sola materia en donde vos no puedas aplicar la historia. Si lo querés hacer, le podés buscar la relación. Entonces me parece fundamental que nuestros docentes salgan con una formación en historia de nuestro país, y que a los chicos se les cuente la historia tal como fue, no que se cuente según el parecer del docente, sino que se cuente la verdad y la realidad, porque si no después tenemos cosas como las que pasan en donde se niega lo que pasó en Argentina, se niega que tuvimos una dictadura que fue la más sangrienta de la historia argentina, se niega que en esa dictadura hubo genocidas, se niega que, fíjate vos, ¿no? Hasta qué extremo, ¿no? Muchos se olvidan que dentro de esa dictadura también tuvimos una guerra donde murieron 600 compatriotas. O sea, también estás negando eso. Entonces, qué importante que es para los chicos, sobre todo hoy que votan tan jovencitos, de 16, de 17 años, conocer lo que fue nuestra historia, saber lo que nos pasó, que no fue hace 120 años atrás o 200 años atrás, que fue hace 40 años, que fue hace 40 años que lo pudieron haber vivido sus padres, sus abuelos, que es algo de la historia reciente de nuestro país. Entonces, eso hay que llevarlo a las aulas, porque si no, después nos pasa lo que nos pasa. Y no, no eran 30.000 desaparecidos, entonces no importa si eran 30.000, 20.000, no. Hacerles ver que cuando desde el Estado se comete una atrocidad semejante, el problema no pasa porque sean 30, 20 o 10, sea uno solo, cuando desde el Estado vos tenés ese tipo de cuestiones, cuando vos tenés violencia desde el Estado, entonces ese es el problema. Y acá se habla muy poco de eso, pero muchos porque lo desconocen y otros porque no lo quieren hablar. Pero eso es lo que si a los chicos no les contamos lo que fue la guerra de Malvinas y tocamos el tema muy por encima, cuando es el aniversario de la guerra de Malvinas y nada más, y entró dentro de una dictadura, no nos olvidemos de eso. Entonces, quienes hoy reivindican la dictadura, que son quienes hoy los pibes votan, están reivindicando también que hayan matado a 600 pibes nuestros, porque Malvinas está dentro de esa dictadura, no fue una cuestión aislada. Entonces, el terrorismo los chicos tienen que saber lo que es el terrorismo de Estado, porque acá lo demás fue un delito que tendría que haber sido juzgado y condenado, pero el Estado entró en un terrorismo de Estado que hizo desastres en la Argentina. Y eso es lo que hay que explicarle a los chicos. Por supuesto. Bueno, Claudia, como siempre, el tema está abierto. La propuesta de de acá, resumiendo, también a analizar las situaciones que se dan en los momentos de coyuntura y bueno, seguir participando y seguir apelando
a la conciencia crítica, creo que es lo que siempre dejamos como mensaje. Te agradezco como siempre tu colaboración y nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Dale, Ale, bueno, aprovecho para agradecerle la colaboración hicimos un bingo el Bingo, sí. domingo, el Mañana, sábado, mañana vamos a hablar con Marina justamente de todo eso, porque tenemos los martes el micro de Club del de los Especialistas. micro. Pero bueno, agradecer a todos la colaboración porque realmente donde el club se pueda agrandar y pueda mejorar, donde vos tenés un chico más en el club, tenés uno menos en la calle y eso es más que fundamental. Y ahí también se educa, eso es lo importante. Así es. Muchas gracias. Un saludo para toda la familia. Gracias. Chao, chao. Gracias, Aldo.